Mi vida había sido una larga sucesión de días monótonos llenos de libros antiguos, conferencias y noches frente a documentos polvorientos. Como historiador, mi especialidad era desentrañar misterios del pasado, pero nunca imaginé que uno del presente vendría a buscarme. Todo empezó con una carta. Estaba trabajando en mi despacho, inmerso en una investigación sobre antiguas sociedades secretas europeas, cuando el sobre llegó a mis manos. El papel era grueso, de un blanco impecable, y el sello de cera en el dorso mostraba el inconfundible emblema del Vaticano. No era raro recibir correspondencia de instituciones religiosas. Mi trabajo con frecuencia me llevaba a colaborar con archivos eclesiásticos. Sin embargo, esta carta era diferente. Estimado Luis, en nombre de su santidad, nos complace invitarlo a la ceremonia matrimonial del conde Vittorio di Castellano y la señorita Isabella Montieri, que se celebrará en la Capilla Sistina este próximo sábado. Su presencia sería un honor y un testimonio de su valiosa contribución a la preservación de nuestra historia compartida. Atentamente, Padre Giovanni Ferretti. Aunque el mensaje no contenía más detalles, algo en esas palabras me dejó inquieto. No conocía al conde ni a la señorita Isabella, y mucho menos al padre Ferretti. Sin embargo, la invitación al Vaticano era un privilegio que no podía rechazar. Tal vez esperaban que mi presencia como académico diera peso histórico al evento, o quizás había algún propósito oculto que descubriría solo al llegar. Decidí aceptar. Preparé un traje oscuro, discreto pero elegante, y me aseguré de llevar mi amuleto de plata, un regalo de mi abuelo, quien juraba que tenía propiedades protectoras. Nunca había creído en supersticiones, pero había algo reconfortante en llevar ese pequeño talismán en momentos inciertos. El día del viaje, el avión aterrizó en Roma al amanecer. El chofer que me esperaba era un hombre inexpresivo, vestido de negro, que no dijo una palabra durante todo el trayecto al Vaticano. Las calles de Roma, usualmente llenas de vida, parecían envueltas en un extraño silencio. Quizás era mi imaginación, pero todo el trayecto me pareció surrealista. Al llegar a las puertas del Vaticano, me escoltaron a una pequeña habitación dentro de los aposentos de invitados. Allí, un asistente me entregó un programa detallado de la ceremonia. La boda se realizaría al caer la noche, un detalle peculiar, ya que las bodas religiosas solían celebrarse a plena luz del día. Decidí explorar un poco mientras esperaba. Caminé por los pasillos del lugar, admirando los frescos y esculturas que había estudiado tantas veces en libros. Pero, cuanto más me adentraba en el lugar, más extraño me sentía. El aire parecía más pesado, y las sombras en las esquinas parecían moverse por sí mismas. Intenté racionalizarlo, atribuyéndolo al cansancio del viaje, pero no podía ignorar la sensación de que algo, o alguien, me observaba. Cuando regresé a mi habitación, encontré una nota deslizada por debajo de la puerta. Era un trozo de papel amarillento, escrito a mano con tinta roja. No confíes en nadie. La verdad está oculta bajo los velos. Mi corazón se aceleró. ¿Quién había dejado esa nota? ¿Qué significaba? Las palabras eran ambiguas, pero claramente una advertencia. Decidí guardar la nota en el bolsillo interior de mi chaqueta y mantener la calma. Después de todo, la boda sería pronto, y quizás ahí encontraría respuestas. Sin embargo, mientras la noche se acercaba, no podía ignorar la creciente sensación de que, al aceptar esta invitación, había entrado en un mundo del que no habría vuelta atrás. El crepúsculo caía sobre Roma cuando me dirigí al lugar indicado para la ceremonia. El cielo, teñido de un púrpura oscuro, parecía presagiar algo siniestro. Caminé por los pasillos interminables del Vaticano, guiado por un sacerdote de rostro pálido que apenas cruzó palabra conmigo. El eco de nuestros pasos era el único sonido que rompía el silencio opresivo. Finalmente, llegamos a la Capilla Sistina. Nunca había visto su esplendor en persona, y la vista me dejó sin aliento. Los frescos de Miguel Ángel parecían cobrar vida bajo la tenue luz de los candelabros, pero había algo extraño en el ambiente. La capilla, normalmente abierta al público y llena de visitantes, estaba completamente vacía, salvo por un grupo selecto de personas sentadas en bancos dispuestos con precisión. Los invitados, vestidos con trajes impecables y joyas relucientes,
Parecían encarnar la élite más exclusiva de Europa. Sin embargo, había algo en ellos que no lograba descifrar. Una frialdad en sus miradas, una rigidez en sus gestos. Era como si fueran actores desempeñando un papel cuidadosamente ensayado. Busqué un asiento al fondo, tratando de pasar desapercibido. A mi lado se encontraba una mujer de mediana edad, vestida de negro, que sostenía un rosario en sus manos temblorosas. Intenté iniciar una conversación para aliviar mi creciente incomodidad. ¿Conoce a los novios?, le pregunté en voz baja. La mujer me miró de reojo, como si mi pregunta la hubiera sacado de un trance. Luego murmuró con un acento marcado. No deberían haberla traído aquí. Esto es un error. Antes de que pudiera pedirle que explicara, se levantó abruptamente y se alejó hacia otra sección de la capilla. Su reacción me dejó inquieto, pero no tuve tiempo de reflexionar más, ya que la ceremonia estaba por comenzar. El sacerdote, un hombre alto y de mirada severa, entró al altar acompañado por el conde Vittorio di Castellano, el novio. Vittorio era la imagen de la elegancia, un hombre de mediana edad con cabello perfectamente peinado y una sonrisa que parecía más calculada que genuina. Sin embargo, lo que más llamó mi atención fueron sus ojos. Había algo profundamente perturbador en ellos, como si ocultaran un abismo oscuro. Cuando la música comenzó a sonar, todos los presentes se levantaron. La novia apareció al fondo de la capilla, escoltada por dos hombres que parecían más guardias que familiares. Isabella Montieri, envuelta en un velo blanco que cubría completamente su rostro, avanzaba con movimientos lentos y ceremoniosos. Su vestido era deslumbrante, pero había algo en su figura que no encajaba, una rigidez extraña en su andar, como si cada paso fuera calculado para no revelar más de lo necesario. Mientras Isabella se acercaba al altar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté convencerme de que era el ambiente solemne lo que me afectaba, pero mi intuición me decía otra cosa. Algo no estaba bien. Cuando llegó el momento de los votos, el sacerdote alzó las manos y recitó palabras en latín. Los invitados permanecían inmóviles, como estatuas, observando cada movimiento con una intensidad inquietante. Finalmente, Vittorio tomó la mano de Isabella y, con un gesto lento, levantó el velo que cubría su rostro. El aire pareció congelarse en ese instante. Isabella no era la mujer que esperaba ver. Sus ojos eran de un amarillo intenso, inhumanos, y su piel, pálida y estirada, revelaba rasgos que no pertenecían a ninguna persona viva. Un rugido bajo, gutural, emergió de su garganta, y en un abrir y cerrar de ojos, sus dientes afilados quedaron al descubierto en una mueca que mezclaba odio y hambre. El caos estalló en la capilla. Los invitados comenzaron a gritar, pero no todos estaban aterrorizados. Algunos se levantaron, mostrando una calma antinatural, y sus cuerpos comenzaron a cambiar frente a mis ojos. Huesos que crujían, piel que se rasgaba, y formas peludas emergiendo de lo que antes eran trajes elegantes. No podía creer lo que veía. Lobos humanos, rodeándonos por todas partes. Mi mente corría mientras el pánico se apoderaba de los demás. Solo una cosa estaba clara. Esto no era un simple matrimonio, era un ritual. Y yo, sin saberlo, había sido invitado a un espectáculo macabro que no debía presenciar. Con manos temblorosas, busqué en mi bolsillo el amuleto de plata de mi abuelo. Lo sostuve con fuerza, como si fuera un escudo contra lo imposible. Pero mientras miraba a mi alrededor, una sola pregunta retumbaba en mi mente. ¿Por qué estaba yo aquí? El caos dentro de la capilla Sistina era indescriptible. Los gritos de los invitados se mezclaban con los rugidos de las criaturas que ahora estaban por todas partes. Yo me quedé inmóvil por unos segundos, tratando de procesar lo que veía. Isabella, o lo que quedaba de ella, había dejado de ser una mujer. Su cuerpo ahora estaba cubierto por un pelaje oscuro y grueso. Sus manos se habían convertido en garras, y su rostro, apenas reconocible, era el de una bestia hambrienta. Vittorio, en cambio, no parecía sorprendido. De hecho, sonreía. Sus ojos brillaban con una mezcla de triunfo y locura mientras observaba a su novia transformada. Dio un paso hacia ella, y con una voz que resonaba como un eco en toda la capilla, dijo:
Por siglos hemos esperado este momento. Finalmente, la sangre y la bestia están unidas. Su declaración me dejó helado. Esto no era un accidente ni una maldición repentina. Todo había sido planeado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Los lobos, porque ahora era imposible llamarlos de otra forma, comenzaban a avanzar hacia los invitados aterrorizados. Algunos intentaron correr hacia las puertas, pero estaban cerradas, bloqueadas desde el exterior. Otros se quedaron congelados en sus asientos, como si el miedo los hubiera paralizado. Fue entonces cuando noté algo que me desconcertó aún más. Entre los invitados había personas que no huían. En lugar de eso, permanecían quietas, con una calma antinatural, y sus cuerpos empezaban a cambiar. Los lobos no los atacaban, parecían reconocerlos. Eran cómplices, infiltrados entre nosotros. Un rugido cercano me sacó de mis pensamientos. Isabella, ahora completamente transformada, saltó desde el altar hacia los bancos, atacando a un hombre que no tuvo tiempo de reaccionar. La sangre salpicó el suelo de mármol, y el aire se llenó de un hedor metálico y nauseabundo. Eso fue suficiente para que mis piernas finalmente reaccionaran. Me escondí detrás de uno de los enormes pilares de la capilla, tratando de calmar mi respiración. Mi mente trabajaba a toda velocidad, buscando respuestas. Porque yo estaba allí. ¿Qué tenía que ver con este ritual? Recordé la nota misteriosa que había encontrado en mi habitación. No confíes en nadie. La verdad está oculta bajo los velos. El significado de esas palabras comenzaba a aclararse. Este matrimonio no era una unión común. Era parte de algo mucho más oscuro. Decidí que no podía quedarme allí esperando a ser devorado. Tenía que encontrar una salida. Más importante aún, entender qué papel jugaba yo en todo esto. Mientras me movía con cautela entre las sombras, noté que algunos de los lobos estaban ocupados persiguiendo a los pocos invitados que intentaban resistir. Otros permanecían cerca del altar, protegiendo algo. Me fijé mejor y vi un objeto brillante en el suelo, justo donde Isabella había estado parada antes de su transformación. Parecía un medallón o un sello, y de alguna manera, sentí que era importante. Avancé lentamente hacia el altar, usando los pilares como cobertura. El amuleto de plata en mi bolsillo me daba una extraña sensación de seguridad, aunque sabía que era una protección simbólica. Nada más. O eso pensaba. Cuando finalmente llegué lo suficientemente cerca, pude ver el medallón con claridad. Era un disco metálico grabado con símbolos que reconocí al instante. Eran inscripciones en latín antiguo, similares a las que había estudiado en textos medievales sobre exorcismos y rituales de protección. Algo dentro de mí me decía que ese objeto tenía el poder de cambiar el rumbo de lo que estaba sucediendo. Antes de que pudiera decidir qué hacer, una voz profunda y gutural resonó a mis espaldas. ¿Crees que puedes detener lo inevitable, Luis? Me giré lentamente, y mi corazón casi se detuvo. Era Vittorio. Su figura había cambiado, aunque aún conservaba su forma humana. Sus ojos eran ahora completamente amarillos, y sus manos estaban transformadas en garras. Caminaba hacia mí con una expresión que mezclaba burla y desprecio. ¿Quién eres realmente?, le grité, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. Vittorio soltó una carcajada que hizo eco en toda la capilla. ¿Quién soy yo? Esa no es la pregunta que deberías hacerte. La pregunta es, ¿quién eres tú? Sus palabras me golpearon como un martillo. No entendía a qué se refería, pero el tono de su voz dejaba claro que sabía algo que yo ignoraba. Esto no tiene nada que ver conmigo. Solo vine porque me invitaron, dije, dando un paso atrás. ¿De verdad crees que fue una casualidad?, preguntó Vittorio, inclinando la cabeza como un depredador estudiando a su presa. Tú eres la pieza que faltaba. Sentí, este ritual no tendría sentido. Intenté procesar lo que decía, pero mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué podía tener yo que ver con este ritual? Mi única conexión con el Vaticano era mi trabajo como historiador, y aunque había estudiado textos antiguos sobre los Visomeme mitos, nunca imaginé que esos conocimientos pudieran involucrarme de esta manera. Vittorio se detuvo a pocos metros de mí, y su sonrisa se ensanchó. Tarde o temprano lo entenderás, Luis. Pero por ahora, correr no te servirá de nada. En ese momento,
Algo dentro de mí se encendió. La mezcla de miedo, confusión y rabia se convirtió en una determinación feroz. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero no pensaba quedarme ahí para descubrirlo sin luchar. Saqué el amuleto de plata de mi bolsillo y lo sostuve frente a mí como un arma improvisada. Para mi sorpresa, Vittorio retrocedió ligeramente, su expresión cambiando de burla a cautela. «Así que lo tienes», murmuró. «¿Qué es lo que tengo?», pregunté, aunque no esperaba una respuesta. Antes de que pudiera decir más, un rugido ensordecedor llenó la capilla, y una de las bestias saltó hacia mí desde las sombras. Mi instinto tomó el control, y me lancé hacia el medallón en el suelo, agarrándolo justo antes de rodar fuera del alcance de las garras del lobo. La plata del medallón brilló intensamente en mi mano, y el lobo se detuvo en seco, como si algo invisible lo hubiera golpeado. Ese fue el momento en que entendí que, aunque estaba aterrorizado, tenía una herramienta para enfrentar lo imposible. Ahora, solo quedaba descubrir cómo usarla antes de que fuera demasiado tarde. El brillo del medallón en mi mano pareció crear una pausa momentánea en el caos de la capilla. El lobo que había saltado hacia mí retrocedió con un gruñido profundo, sus ojos amarillos clavados en el objeto como si estuviera viendo algo que temía. Aproveché esa oportunidad para levantarme y buscar un lugar seguro. Sin embargo, no tardé en notar que la atención de los demás lobos ahora estaba dirigida hacia mí. Corrí hacia un rincón más oscuro, escondiéndome detrás de una estatua de mármol de un ángel con una espada. Podía sentir la mirada de Vittorio desde el altar, pero no intentó seguirme. En lugar de eso, continuó observándome con esa sonrisa perturbadora que parecía tener todas las respuestas que yo buscaba. En mi escondite, inspeccioné el medallón. Era más pesado de lo que esperaba, y su superficie estaba cubierta de inscripciones que reconocí inmediatamente. Había estudiado símbolos similares en manuscritos sobre rituales de la Edad Media, pero estos eran diferentes. Había algo único en ellos, algo que parecía vibrar con una energía que no era de este mundo. Entre los grabados pude distinguir una frase en latín: In tenebris lux custodet. En las tinieblas, la luz protege. Estas palabras resonaron en mi mente, como si intentaran recordarme algo olvidado. Pero no había tiempo para reflexionar. Los lobos comenzaban a reorganizarse, formando un círculo alrededor del altar, y los pocos invitados que aún permanecían vivos estaban atrapados en una esquina de la capilla, demasiado aterrorizados para moverse. Desde mi posición, podía ver que Isabella, o lo que quedaba de ella, había regresado al centro del altar. Su cuerpo bestial se movía con una gracia espeluznante, y sus ojos brillaban con un hambre insaciable. Pero algo más captó mi atención. A sus pies, donde el medallón había estado antes, ahora yacía un libro. Era un volumen antiguo, con una encuadernación de cuero desgastada y páginas que parecían hechas de pergamino. Vittorio lo recogió con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Susurró algo en un idioma que no reconocí, y el aire a su alrededor pareció oscurecerse, como si la luz de los candelabros fuera absorbida por el libro. Mi corazón latía con fuerza. Ese libro era claramente importante para ellos, y de alguna manera estaba conectado con el medallón. Si podía obtenerlo, tal vez podría entender qué estaba pasando y, con suerte, detenerlo. Pero antes de que pudiera idear un plan, escuché una voz detrás de mí. «Luis, tienes que moverte». Me giré rápidamente, casi dejando caer el medallón. Era la mujer del rosario, la que había intentado advertirme antes de que todo comenzara. Su rostro estaba pálido, pero había una determinación feroz en sus ojos. «¿Quién eres?», le pregunté en un susurro, aún con el corazón acelerado. «Mi nombre no importa. Lo que importa es que tú estás aquí por una razón». Señaló el medallón en mi mano. «Eso no es un simple amuleto. Es una llave, Luis. Una llave para detenerlos». «¿Detener a quiénes? ¿Qué está pasando aquí?», exigí, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. La mujer suspiró, como si estuviera a punto de revelarme un secreto demasiado pesado para cargar. «Los Montieri no son una familia cualquiera. Durante siglos, han mantenido un pacto con una antigua orden que busca traer de vuelta a las bestias que el Vaticano exorcizó hace cientos de años. Este matrimonio,
Hizo una pausa, mirando hacia Isabella y Vittorio. No es una unión de amor. Es un ritual para consolidar ese pacto. Sus palabras eran casi imposibles de creer, pero después de todo lo que había visto esa noche, no tenía motivos para dudar. ¿Y yo qué tengo que ver con esto?, pregunté, más frustrado que nunca. La mujer me miró directamente a los ojos, y en su expresión había tanto miedo como compasión. ¿Por qué no eres quien crees que eres, Luis? Antes de que pudiera procesar lo que dijo, un rugido ensordecedor resonó en la capilla. Isabella había notado nuestra presencia. Con un salto ágil, aterrizó a pocos metros de nosotros, sus garras brillando a la luz de los candelabros. «¡Corre!», murmuró la mujer, empujándome hacia uno de los pasillos laterales. Corrí sin mirar atrás, el sonido de las garras de Isabella resonando detrás de mí. Mi única esperanza era encontrar un lugar donde pudiera usar el medallón y ganar algo de ventaja. El pasillo me llevó a una pequeña sala lateral, probablemente una antigua sacristía. Cerré la puerta tras de mí, respirando con dificultad, y busqué desesperadamente algo que pudiera servirme para defenderme. En un rincón polvoriento, encontré una cruz de madera tallada y un viejo candelabro de hierro. No era mucho, pero sería mejor que enfrentarla con las manos desnudas. Isabella golpeó la puerta con tanta fuerza que la madera crujió, y su rostro monstruoso apareció entre las grietas. Sus ojos amarillos brillaban con una furia que parecía querer consumirlo todo. «Esto no es el final, Luis», gruñó Vittorio desde el pasillo, su voz goteando con una seguridad que me heló la sangre. «Tu papel en esto apenas comienza». La puerta cedió, y con un rugido, Isabella se lanzó hacia mí. En el último segundo, levanté el medallón frente a mí. Una luz cegadora llenó la habitación, y el grito de Isabella se convirtió en un aullido de dolor. Su cuerpo fue lanzado hacia atrás como si hubiera sido golpeado por una fuerza invisible, y el aire quedó impregnado de un olor a quemado. Sin perder tiempo, corrí hacia la salida opuesta, con una sola idea en mente: encontrar el libro que Vittorio había tomado. Sabía que las respuestas estaban allí, y si quería sobrevivir, tendría que enfrentarlo y descubrir toda la verdad. Las galerías del Vaticano eran un laberinto interminable, con pasillos estrechos y cámaras oscuras que parecían cerrarse sobre mí. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía escuchar mis propios pasos. Atrás dejaba el eco de los rugidos de Isabella, su furia golpeando las paredes como una tormenta lejana. El medallón en mi mano seguía brillando con una intensidad que no podía explicar. Sentía un calor extraño en mi palma, como si el objeto estuviera vivo. Las palabras de la mujer resonaban en mi cabeza. «Es una llave». ¿Pero una llave para qué? Aún no lo sabía. Finalmente, llegué a una gran sala con techos altos y paredes forradas de estanterías repletas de libros antiguos. Reconocí el lugar al instante. Era la Biblioteca Apostólica Vaticana, un espacio reservado para los textos más sagrados y peligrosos de la Iglesia. Aquí se guardaban manuscritos que nunca debían ver la luz del día. Si había un lugar donde Vittorio escondería ese libro, era este. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. La luz de unas pocas lámparas de aceite iluminaba la sala, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Por un momento, todo estaba en calma, pero sabía que no duraría mucho. Recorrí las estanterías, buscando algo que me guiara. La biblioteca era inmensa, un laberinto de conocimiento prohibido. Mi mirada se detuvo en una mesa al centro de la sala, donde varios libros estaban abiertos, sus páginas amarillentas expuestas como si alguien hubiera estado estudiándolos recientemente. Me acerqué con cautela y vi símbolos similares a los del medallón. Uno de los textos tenía un título en latín: Codex Tenebris. Lo abrí con cuidado, mis manos temblando, y leí las primeras líneas. Aquel que desee convocar a las bestias deberá ofrecer sangre y luz, uniéndolas en el altar bajo la luna llena. Un sudor frío recorrió mi espalda. Esto confirmaba lo que la mujer me había dicho. El matrimonio era un ritual, una ceremonia para traer algo oscuro y antiguo al mundo. Mientras pasaba las páginas, encontré un dibujo que me dejó helado. Era el medallón que ahora sostenía en mi mano, acompañado por una descripción que decía:
La Lux Obscura. Una herramienta creada para equilibrar las fuerzas. Puede abrir las puertas del inframundo o cerrarlas para siempre. Mi mente trabajaba a toda velocidad. El medallón no solo era una llave, sino una pieza central en este juego. Pero ¿cómo usarlo? Antes de que pudiera reflexionar más, escuché pasos. Me giré rápidamente. Y ahí estaba Vittorio, de pie al otro lado de la sala. El libro que había tomado del altar estaba en sus manos, y su sonrisa cruel no dejaba lugar a dudas. Él tenía el control. Sabía que vendrías aquí, dijo, con su voz resonando en el espacio vacío. Tu curiosidad siempre ha sido tu mayor virtud, y tu mayor defecto. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, intentando sonar firme aunque el miedo me consumía. Vittorio se acercó lentamente, sus ojos brillando con un destello sobrenatural. No se trata de lo que quiero yo, Luis. Se trata de lo que tú eres. Este ritual no funciona sin tu presencia. Tú eres la pieza que completa el círculo. Eso no tiene sentido. Right dando un paso atrás. Solo soy un historiador. No tengo nada que ver con esto. Vittorio rió suavemente, como si mi desesperación lo divirtiera. Eso es lo que te han hecho creer. Pero tu linaje, tu sangre. Hizo una pausa, disfrutando de mi confusión. Los secretos de tu familia están escritos en este libro, Luis. ¿Nunca te preguntaste por qué siempre fuiste atraído por los misterios del pasado? Sus palabras eran un golpe tras otro, pero no podía permitirme caer en su juego. Aproveché su distracción para acercarme a una estantería cercana y tomar un pesado libro encuadernado en cuero. Lo lancé hacia él con todas mis fuerzas. Vittorio lo esquivó fácilmente, pero el impacto hizo que varias velas cayeran al suelo, iniciando pequeños incendios que comenzaron a extenderse por la sala. La distracción fue suficiente para que yo corriera hacia la mesa y tomara uno de los textos abiertos. Mi instinto me decía que allí había información clave. Antes de que pudiera escapar, Vittorio levantó una mano, y algo invisible me golpeó con fuerza, lanzándome al suelo. El libro cayó de mis manos, y el medallón rodó varios metros hasta detenerse a sus pies. ¿Crees que puedes detenerme con trucos baratos?, espetó, acercándose lentamente. Tu destino es Teseladu, Luis. Mientras él recogía el medallón, noté que las llamas comenzaban a extenderse por toda la biblioteca. El humo llenaba el aire, dificultando la respiración. Sin embargo, algo en mi interior me impulsó a levantarme una vez más. Vi un candelabro caído cerca de mí, aún encendido. Lo tomé y, con un último esfuerzo, lo lancé hacia Vittorio. Esta vez no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto lo hizo retroceder, y el medallón cayó al suelo una vez más. Aproveché el momento para recuperarlo, aunque mi cuerpo apenas podía moverse. Con el medallón en mi mano, corrí hacia la salida, dejando a Vittorio atrapado entre las llamas. Su grito de furia resonó detrás de mí mientras escapaba por los pasillos. Sabía que esto no había terminado. Había sobrevivido una vez más, pero el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Ahora tenía el medallón y parte del conocimiento necesario, pero también sabía que la verdad sobre mi conexión con todo esto era más oscura de lo que podía imaginar. Y, sobre todo, sabía que no podía huir. La batalla por mi vida, y quizás por algo más grande, acababa de comenzar. El aire frío de la noche chocó contra mi rostro cuando logré salir del laberinto del Vaticano. Mi cuerpo temblaba, no solo por el esfuerzo, sino por el peso de lo que había descubierto. Cada paso hacia la plaza parecía una eternidad, y aunque el caos de los invitados aterrorizados aún resonaba en la distancia, sentía como si estuviera completamente solo. El medallón brillaba débilmente en mi mano, como si la energía que antes lo hacía vibrar estuviera disminuyendo. Recordé las palabras del códice. Puede abrir las puertas del inframundo o cerrarlas para siempre. Pero no sabía cómo usarlo, ni si siquiera era capaz de enfrentar lo que estaba por venir. Me detuve bajo una estatua de San Miguel, su espada alzada como un recordatorio de la lucha eterna contra las fuerzas del mal. Era irónico, pensé, que buscara protección en un lugar que parecía estar en el centro de esta conspiración. No puedes correr para siempre, Luis. La voz me congeló en el acto. Me giré rápidamente y allí estaba ella,
la mujer del rosario, emergiendo de las sombras con una calma inquietante. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos aún brillaban con esa determinación implacable. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, sin intentar ocultar mi desconfianza. Nunca estuviste realmente solo, respondió, su tono más suave esta vez. He estado vigilándote desde que llegaste al Vaticano. ¿Por qué? ¿Quién eres realmente? Mi paciencia estaba agotada, y mi voz traicionaba el miedo que intentaba ocultar. La mujer suspiró y dio un paso más cerca, extendiendo una mano hacia el medallón. Mi nombre es Elena. Soy una protectora, alguien que ha dedicado su vida a evitar que este día llegara. Bueno, parece que no hiciste un gran trabajo, espeté, aunque de inmediato me arrepentí. Pero Elena no reaccionó. No es tan simple como crees, Luis. Esto no comenzó hoy, ni siquiera hace un siglo. Este ritual lleva gestándose durante generaciones. Y tú eres la clave. ¿Por qué todos siguen diciendo eso? Grité, sintiendo como el peso de la situación me aplastaba. ¿Qué tiene que ver mi vida con todo esto? Elena me miró en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Finalmente, habló. Tu apellido, Luis. Siempre supiste que tu familia tenía un pasado ligado a la historia, ¿verdad? Pero lo que no sabías es que tu linaje proviene de una orden que juró proteger este medallón. Los Montieri no solo son tus enemigos, también son los responsables de la caída de tu familia. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Fragmentos de mi pasado comenzaron a encajar como piezas de un rompecabezas que nunca había intentado resolver. Mi fascinación por la historia, la obsesión de mi padre por mantenernos alejados de ciertas ciudades, y las desapariciones inexplicables de miembros de nuestra familia. Todo parecía tener sentido, pero de una manera que me aterraba profundamente. Entonces, ¿qué soy?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Eres el último de tu linaje, respondió Elena, y el medallón te eligió porque tu sangre lo activa. Mis manos temblaban mientras sostenía el objeto, ahora frío al tacto. Antes de que pudiera procesar todo, Elena se inclinó hacia mí. No hay tiempo para dudar. Los Montieri aún no han completado el ritual, pero lo harán pronto. Vittorio no estaba solo, y hay otros esperándote. Si consiguen el medallón, todo estará perdido. ¿Y qué se supone que haga yo? No sé cómo usarlo, ni cómo detenerlos. Elena se enderezó y señaló hacia una capilla menor en un extremo de la plaza. Hay un lugar bajo esa capilla, un altar que construyeron tus antepasados. Allí encontrarás respuestas, pero debes moverte rápido. Aunque cada fibra de mi ser quería correr en la dirección opuesta, algo en mí sabía que no podía dar marcha atrás. Asentí, apretando el medallón en mi mano, y comencé a caminar hacia la capilla. El altar escondido. La capilla estaba en completo silencio cuando entré, sus bancos vacíos y las velas apagadas. Era un espacio humilde en comparación con el resto del Vaticano, pero había algo inquietante en la atmósfera, como si las paredes respiraran con un secreto antiguo. Elena me siguió de cerca, guiándome hacia el altar. Ella se arrodilló y comenzó a inspeccionar el suelo, palpando las baldosas como si buscara una entrada oculta. Finalmente, presionó una de las losas, y un mecanismo se activó con un crujido metálico. Una parte del suelo se deslizó hacia un lado, revelando una escalera que descendía a las profundidades. Ve tú primero, dijo Elena, su rostro ahora serio. ¿Qué hay ahí abajo?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. El origen de todo. Tomé una respiración profunda y comencé a bajar. El aire se volvía más pesado con cada paso, impregnado de un olor a humedad y algo más, algo metálico y antiguo. Al llegar al final, encontré una cámara circular iluminada por antorchas que ardían con una luz azulada. En el centro de la sala había un pedestal de piedra, y sobre él, un segundo medallón, idéntico al mío. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que este lugar había sido preparado para mí mucho antes de que yo siquiera existiera. Elena bajó detrás de mí, su rostro grave mientras se acercaba al pedestal. Este es el corazón del ritual, dijo, señalando el medallón. Si lo unes al tuyo, puedes sellar la conexión que los Montieri intentan abrir.
Pero debes tener cuidado. Si lo haces de forma incorrecta, podrías abrirla aún más. El peso de la decisión era abrumador. Sabía que no podía fallar, pero tampoco podía ignorar la sensación de que había algo más, algo que no me estaban diciendo. Mientras contemplaba el pedestal, el eco de un aullido resonó desde la entrada de la capilla. Llegaron más rápido de lo que pensé, dijo Elena, sacando un pequeño cuchillo de su cinturón. Debemos defender este lugar a toda costa. Con el medallón en mi mano, supe que la lucha apenas comenzaba. El eco del aullido se convirtió en un rugido aterrador que resonó en los muros de piedra. Mi respiración se detuvo por un instante mientras el sonido se multiplicaba. No era uno, ni dos, eran muchos. Elena tensó su postura, sosteniendo el cuchillo con firmeza. Sus ojos escanearon la cámara con la precisión de alguien acostumbrada a enfrentar el peligro. Yo, en cambio, sentía que mis piernas eran de plomo, como si cada parte de mí gritara que debía salir corriendo, pero el peso del medallón en mi mano me anclaba a la realidad. «Vienen por ti», susurró Elena, acercándose al pedestal. «Debemos actuar rápido. Si logran arrebatarte el medallón, el ritual será inevitable». «¿Qué quieres que haga?», pregunté, mi voz apenas un murmullo. «Pon el medallón en el pedestal, junto a su gemelo. Solo tú puedes sellar el vínculo antes de que ellos entren». Su tono era urgente, casi autoritario, pero algo en mí vacilaba. Todo en este lugar parecía diseñado para arrastrarme a un destino que no entendía completamente. Sin embargo, no había tiempo para dudas. Coloqué el medallón en el pedestal, justo al lado de su réplica. Cuando ambos medallones se encontraron, un destello cegador iluminó la cámara. Una energía extraña llenó el aire, vibrando como un eco en mis huesos. Pero antes de que pudiera moverme, sentí una mano firme en mi hombro. «Espera». Me giré rápidamente, esperando ver a Elena. Pero no era ella. Era Vittorio. Había llegado sin hacer ruido, su figura imponente bloqueando la salida. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y una sonrisa maliciosa se dibujaba en su rostro. «Luis, dijo, acercándose lentamente. «Has hecho exactamente lo que necesitábamos». Elena giró hacia él, colocando su cuerpo entre nosotros. «No des un paso más, Vittorio». «Oh, Elena, siempre tan leal. Pero dime, ¿cuánto tiempo más vas a seguir ocultándole la verdad?» Mi mirada pasó de Vittorio a Elena, buscando respuestas, pero su rostro estaba tenso, como si estuviera ocultando algo. «¿De qué está hablando?», pregunté, sintiendo como el pánico comenzaba a filtrarse en mi voz. «Ella no es quien dice ser», dijo Vittorio, divertido. «¿De verdad creíste que estaba aquí para protegerte?». «Cállate», gritó Elena, apuntando con su cuchillo. Vittorio levantó las manos, burlón. «Tranquila, no vine a pelear. Solo quiero que Luis sepa la verdad antes de que tome su decisión». «¿Qué decisión?». Mi paciencia se agotaba, y el miedo daba paso a la frustración. Vittorio dio un paso más cerca, sus ojos clavados en los míos. «El ritual necesita a alguien de tu linaje, Luis. Eso es cierto. Pero lo que Elena no te dijo es que tú no eres solo la clave para sellar el portal. Eres la única puerta que lo mantiene cerrado. Si colocas ambos medallones en su lugar, te sacrificarás». Elena bajó la mirada por un breve instante, y eso fue suficiente para confirmar mis peores temores. «Es cierto». Mi voz temblaba, y el peso del medallón en mi mano parecía aumentar. «¿Me trajiste aquí para morir?». «No es tan simple como eso», dijo Elena, su tono suplicante. «Si no lo haces, ellos desatarán algo mucho peor. Y si lo hago, muero», respondí, dando un paso atrás. «Eso es lo que querías desde el principio, usarme como un sacrificio». Elena intentó acercarse, pero mi mirada la detuvo. El dolor en sus ojos era evidente, pero ya no podía confiar en ella. «Luis, por favor». «No hay otra forma», insistió. «Claro que hay otra forma», interrumpió Vittorio, su voz seductora. «Únete a nosotros. Si me das el medallón, te prometo que vivirás». «¿Unirme?», pregunté, incrédulo. «Eres un Montieri, Luis. No importa cuánto lo niegues,
La sangre que corre por tus venas es la misma que la nuestra. Este poder te pertenece por derecho. La tensión en la sala era sofocante. Por un lado, tenía a Elena, la mujer que decía estar aquí para protegerme, pero que había ocultado sus verdaderas intenciones. Por otro, estaba Vittorio, cuya oferta era tentadora pero claramente peligrosa. El rugido de los lobos volvió a escucharse, esta vez mucho más cerca. No quedaba tiempo. La decisión es tuya, dijo Vittorio, extendiendo una mano hacia mí. No lo escuches, Luis. Piensa en todo lo que está en juego, rogó Elena. Miré los medallones en el pedestal, sintiendo como el peso de la decisión se hacía insoportable. Las llamas azules de las antorchas titilaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Con cada segundo que pasaba, sentía como mi destino se cerraba sobre mí, como una trampa que no podía evitar. Finalmente, tomé una decisión. La sala parecía contener el aliento mientras tomaba mi decisión. Mis manos temblaban al tocar los medallones en el pedestal. Sentía la mirada de Elena en mi espalda, su desesperación palpable. Por otro lado, Vittorio, con su presencia imponente, parecía encarnar una calma depredadora, seguro de que yo sucumbiría a sus palabras. ¿A quién debo creer?, dije en voz alta, casi para mí mismo. Elena avanzó un paso. Luis, sé que todo esto es confuso, pero escúchame. Mi objetivo siempre fue protegerte, protegernos a todos. Sí, hay cosas que no te dije, pero mi lealtad está contigo, no con ellos. Vittorio soltó una carcajada burlona. Protegerlo. Por favor, no seas hipócrita, Elena. Lo trajiste aquí sabiendo que tendría que morir. Ahora intentas vestirte de heroína cuando todo lo que has hecho es manipularlo. Sus palabras me atravesaron como una daga. Miré a Elena, buscando una negación en su expresión, pero ella no dijo nada. Luis, tienes que confiar en mí, insistió ella. Confiar en ti. Mi voz temblaba de rabia. Después de todo lo que me ocultaste, no me ocultó nada que no fuera necesario, interrumpió Vittorio con suavidad, acercándose más. Mírame, Luis, todo lo que has visto, todo lo que has sentido desde que llegaste aquí, es porque tu destino está atado al nuestro. Este poder no es una maldición, es una bendición. Intenté procesar sus palabras, pero el sonido de un nuevo aullido interrumpió mis pensamientos. Era tan cercano que las antorchas temblaron con la vibración. Giré la cabeza hacia la entrada de la cámara, pero seguía despejada. No por mucho tiempo. Se acaba el tiempo, dijo Vittorio con calma. Decide ahora. Miré los medallones una vez más. Mis pensamientos eran un torbellino. Salvar a los demás, sacrificándome a mí mismo, o aceptar la oferta de Vittorio y reclamar un poder que nunca había pedido. Finalmente, di un paso hacia el pedestal. Muy bien, dije, mi voz apenas un susurro. Elena pareció contener el aliento, mientras Vittorio sonreía con satisfacción. Pero justo cuando estiré la mano hacia los medallones, un rugido ensordecedor llenó la cámara. La entrada explotó en una lluvia de piedras, y una figura gigantesca irrumpió en la sala. El Alfa. Su forma era descomunal, más grande que cualquier lobo que hubiera imaginado. Sus ojos brillaban como brasas, y su pelaje negro como la noche parecía absorber la luz. El Alfa no era como los otros lobisones. Su presencia era casi divina, como si representara la esencia misma del terror. No esperaba que llegara tan pronto, murmuró Vittorio, su sonrisa desapareciendo. Elena se posicionó entre mí y la criatura, levantando su cuchillo como si eso pudiera detener algo tan monstruoso. Luis, hazlo ahora, gritó, pero no podía moverme. El Alfa se quedó inmóvil por un momento, observándome como si me estuviera evaluando. Luego, lanzó un rugido que me hizo caer de rodillas. No eres más que un peón en este juego, Luis, gruñó Vittorio, retrocediendo lentamente. Pero si no haces lo correcto, él decidirá por ti. El Alfa dio un paso hacia adelante, y la cámara entera pareció temblar. Sabía que debía tomar una decisión, pero mi cuerpo no respondía. Elena se giró hacia mí, su rostro lleno de una mezcla de miedo y determinación. Luis, por favor,
Confío en ti. Tomé aire profundamente. Cerré los ojos y me lancé hacia el pedestal. Con ambas manos, agarré los medallones y los junté. Un destello de luz aún más brillante que antes llenó la cámara, cegándonos a todos. Sentí un calor intenso recorriendo mi cuerpo, como si algo en mi interior despertara. La luz se desvaneció, y cuando abrí los ojos, todo estaba en silencio. El Alfa ya no estaba. Vittorio tampoco. Solo Elena y yo permanecíamos en la cámara. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz ronca. Elena se acercó lentamente, su rostro pálido pero aliviado. «Los sellaste, Luis. Por ahora, el portal está cerrado. Pero...» hizo una pausa, como si dudara en continuar. «¿Pero qué?», insistí. «Has cambiado. El poder de los medallones ahora está en ti. Y eso significa que ellos te buscarán, siempre». El peso de sus palabras me golpeó con fuerza. No había victoria aquí, solo una nueva realidad, una en la que yo era tanto cazador como presa. Elena me ofreció su mano para levantarme. La tomé, aunque mi mente seguía llena de preguntas sin respuesta. Mientras salíamos de la cámara, sentí el medallón en mi bolsillo, ahora frío pero pulsante, como si tuviera vida propia. Sabía que esto no había terminado, solo era el comienzo. La caminata hacia la superficie fue un viaje extraño, como si cada paso me llevara más lejos de mi antigua vida. Elena y yo avanzábamos en silencio, nuestras sombras alargadas por la luz titilante de las antorchas que aún ardían en los muros. Mi mente no dejaba de darle vueltas a lo que acababa de suceder. Había sellado el portal, pero algo en mi interior había cambiado. Algo que ni siquiera Elena parecía comprender del todo. Cuando finalmente salimos de la capilla, la plaza estaba en calma. El caos y los gritos de los invitados habían desaparecido, y el Vaticano parecía haber vuelto a su eterna quietud. Sin embargo, la tranquilidad era engañosa. Podía sentirlo en mi piel, en mi respiración. Algo había quedado incompleto. «Luis», dijo Elena, rompiendo el silencio mientras nos deteníamos en el centro de la plaza. «Hay algo que necesitas saber antes de seguir adelante». «¿Qué más podría ser?», respondí, casi riendo por la ironía. «Ya me dijiste que soy la clave, que llevo una maldición encima, y que ahora soy un blanco eterno. ¿Qué más queda?». Elena bajó la mirada, como si las palabras que estaba a punto de decir le costaran demasiado. «Tu familia no fue eliminada por casualidad». «¿Qué estás diciendo?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «Ellos sabían lo que eras, Luis. Tus padres, tus abuelos, todos eran conscientes de que este día llegaría, pero intentaron protegerte». Su voz era un susurro cargado de tristeza. Mi corazón se detuvo al recordar a mi padre, siempre preocupado, siempre nervioso cuando la historia de nuestra familia salía a la luz. «¿Y qué hicieron?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «Levantaron una barrera, un escudo alrededor de ti. Pero eso los convirtió en objetivos. Los Montieri no podían permitir que sobrevivieran, porque sabían que sin ellos estarías desprotegido». Mis manos se cerraron en puños. La ira y la tristeza se mezclaron en mi pecho, creando una tormenta que amenazaba con consumirme. Entonces, todo esto, toda mi vida, fue una mentira. «No, Luis». Elena se acercó, colocando una mano en mi hombro. «Fue un sacrificio, para que tú llegaras aquí, para que pudieras hacer lo que hiciste». La miré, buscando algo que no encontraba. Consuelo, claridad, algo que me ayudara a entender el peso que ahora llevaba. Pero no había nada. «Necesito respuestas», dije finalmente. «Respuestas reales, no más secretos». Elena asintió, aunque su expresión mostraba dudas. «Hay un lugar», dijo, «una biblioteca secreta bajo el Vaticano. Contiene registros que ni siquiera el Papa conoce. Tal vez ahí encuentres lo que buscas». «¿Y por qué no me lo dijiste antes?», repliqué, mi paciencia agotándose. «¿Por qué no creí que llegaríamos tan lejos?», confesó. «Pero ahora que tienes el poder de los medallones, esa biblioteca podría ser tu única esperanza para entender lo que realmente eres». Sin otra opción, seguimos adelante, el camino hacia las profundidades. Llegar a la biblioteca no fue fácil.
Elena me guió a través de pasadizos ocultos y puertas disimuladas en los muros del Vaticano, cada uno más claustrofóbico que el anterior. Mi mente estaba ocupada con 1000 pensamientos, pero sobre todo con una pregunta que no podía ignorar. ¿Qué soy realmente? Finalmente, llegamos a una puerta de madera antigua, reforzada con hierro y marcada con símbolos que no reconocí. Elena sacó una pequeña llave de su cinturón y la introdujo en la cerradura. Aquí es, dijo, empujando la puerta con esfuerzo. El interior de la biblioteca era un espectáculo impresionante. Estanterías infinitas se extendían hacia el techo, repletas de libros y pergaminos que parecían demasiado antiguos para seguir intactos. La luz provenía de candelabros que flotaban en el aire, creando un ambiente surrealista. ¿Qué buscamos?, pregunté, todavía atónito por lo que veía. Un registro llamado Liber Umbrarum. Es un libro escrito por los fundadores de tu linaje. Elena comenzó a buscar entre las estanterías, y yo hice lo mismo, aunque no tenía idea de por dónde empezar. Cada libro que tocaba parecía vibrar con energía, como si las historias que contenían quisieran salir. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Elena lo encontró. El Liber Umbrarum era un libro pesado, con una cubierta negra decorada con símbolos en relieve que no reconocía. Lo colocó en una mesa de madera, y ambos nos sentamos frente a él. ¿Qué dice?, pregunté, sintiendo una mezcla de anticipación y miedo. Elena abrió el libro lentamente, sus manos temblando. Las páginas estaban escritas en un idioma antiguo, pero ella parecía entenderlo. Habla de un pacto, dijo, sus ojos recorriendo las palabras con rapidez. Un acuerdo entre tu linaje. Algo más. Algo más. ¿Qué significa eso? Elena levantó la mirada hacia mí, sus ojos llenos de preocupación. Un pacto con los lobos. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Qué estás diciendo? Tu linaje no solo es la clave para sellar el portal, también es la razón por la que existe. Tus antepasados hicieron un pacto con los lobos para ganar poder, pero el precio fue demasiado alto. Mi mente estaba en blanco. ¿Era esto lo que significaba ser un Montieri? No solo una víctima, sino también un traidor a la humanidad. Luis, Elena colocó una mano en mi brazo, como si intentara calmarme. Esto no significa que seas como ellos. Tienes el poder de romper el ciclo. ¿Y cómo se supone que haga eso?, pregunté, sintiendo que el peso de mi destino era más de lo que podía soportar. Elena volvió al libro, sus ojos buscando algo más en las páginas. Finalmente, levantó la cabeza. Hay un ritual final, algo que puede destruir el vínculo entre tu linaje y los lobos para siempre. Pero no será fácil. Nada de esto ha sido fácil, respondí, mi voz cargada de amargura. Elena cerró el libro y me miró con seriedad. Si decides hacerlo, necesitarás más que coraje. Necesitarás aceptar quién eres realmente. Sus palabras resonaron en mi mente mientras la biblioteca se sumía en un silencio sepulcral. Afuera, el mundo parecía estar esperando mi siguiente movimiento, y aunque no sabía si estaba listo, entendía una cosa con claridad: no había vuelta atrás. Las horas parecían dilatarse a medida que la pesada sombra de la biblioteca caía sobre nosotros. Los ecos de nuestras respiraciones se mezclaban con el crujir ocasional de las estanterías de madera, mientras mi mente se ahogaba en el caos de las revelaciones recientes. Todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi vida, ahora se desmoronaba, revelando un paisaje distorsionado y terrorífico. Elena había hablado de un ritual final, una manera de destruir el vínculo ancestral entre mi linaje y los lobos, pero el solo hecho de pensarlo me hacía sentir como si todo lo que había vivido hasta ahora fuera una mentira construida para prepararme para ese momento, para ese sacrificio. El Liber Umbrarum seguía abierto sobre la mesa, y sus páginas susurraban promesas de poder y condena. Aunque no entendía todos los símbolos y las palabras escritas en su extraño alfabeto, sabía que el libro estaba cargado de secretos oscuros, secretos que no me importaba saber, pero que necesitaba descubrir para sobrevivir. Elena, dije con voz quebrada, mientras miraba el libro con desesperación. ¿Y si esto es lo que soy? ¿Un Montieri? ¿Un descendiente de aquellos que pactaron con los lobos? ¿Qué pasa si no hay escape? ¿Y si simplemente soy el último peón en su juego? Elena levantó la vista hacia mí,
y por un breve momento, pude ver la misma angustia reflejada en sus ojos. Sabía lo que estaba pasando por mi cabeza, y sabía que la decisión no era fácil. Lo que somos no define lo que podemos llegar a ser, respondió ella con firmeza, aunque su voz también temblaba. Sí, los Montieri hicieron un trato con los lobos, pero eso no significa que tú debas seguir su camino. Tienes poder, Luis. El medallón, el vínculo con los lobos, todo esto está en tus manos. Pero necesitas saber que el ritual no es solo una opción, es una sentencia. La única forma de romper el ciclo es destruir todo lo que ha mantenido a los lobos con vida. Y eso incluye a todos los que están conectados a ellos, incluyendo a ti. Mi estómago se revolvió al escuchar sus palabras. No solo estaba hablando de destruir a los lobisomens, sino de destruir algo mucho más íntimo, mucho más cercano, mi propia existencia. Podría ser que mi sangre estuviera tan profundamente corrompida por ese pacto que ni siquiera yo sería capaz de salvarme. No quiero ser parte de esto, dije con amargura, mirando las páginas del libro como si pudiera quemarlas con mi mirada. No quiero tener que tomar una decisión que me convierta en algo que no soy. No quiero ser como ellos. Elena hizo una pausa antes de responder, como si estuviera buscando las palabras correctas. Lo sé, Luis, pero lo que te está esperando allá afuera. Los lobos no van a dejarte en paz. No te van a permitir vivir. Ellos saben lo que has hecho, y no solo lo que has hecho, sino lo que eres. El medallón te ha elegido como su portador, y eso significa que, para ellos, eres tanto su prisionero como su heredero. No puedes escapar de eso. Mis manos se apretaron contra el libro, y el sudor comenzó a formarse en mi frente. Cada palabra que Elena pronunciaba parecía empujarme más y más hacia una decisión imposible. No podía seguir ignorando la verdad. Había algo dentro de mí, algo oscuro, algo que había estado esperando toda mi vida para ser liberado. Fue entonces cuando vi algo que me heló hasta los huesos. Mira, dije, señalando con un dedo tembloroso las páginas del Liberum Brarum. Elena se inclinó hacia mí, y sus ojos recorrieron las palabras que ahora brillaban con una luz extraña. La tinta de las páginas parecía moverse, como si tuviera vida propia, y los símbolos parecían volverse más claros conforme los mirábamos. ¿Qué es eso?, preguntó, sorprendida. Este símbolo, dije, reconociéndolo, es el mismo que el medallón. Es una marca de nuestra familia. Pero, ¿por qué aparece aquí? El símbolo que había visto en el medallón, en forma de un círculo con líneas entrelazadas, estaba presente en varias partes del libro, y algo aún más perturbador era que al acercarme, las palabras escritas debajo de este símbolo parecían estar en un lenguaje que mi mente ya empezaba a comprender. No puede ser, musité. Elena estaba casi hipnotizada por las palabras del libro. A medida que las leía en voz baja, pude escuchar su respiración volverse cada vez más entrecortada. Luego, sus ojos se encontraron con los míos, y vi una mezcla de horror y revelación en su rostro. Luis, no lo entiendo, pero este símbolo, el medallón, y lo que está escrito aquí, parece que tu linaje no solo fue una víctima del pacto. Ellos también eran parte de la creación de los lobos. Mi corazón dio un vuelco. Había algo mucho más oscuro en este trato ancestral de lo que me habían contado. Mis antepasados no solo habían hecho un pacto, sino que lo habían sellado de una manera aún más retorcida. No eran solo víctimas ni traidores. Ellos habían creado lo que temían. ¿Qué significa eso?, pregunté, mi voz vacilante. Elena se quedó en silencio por un largo rato, como si las palabras que había leído hubieran destapado algo que nunca habría querido saber. Significa que los lobos no son solo una maldición. Son el resultado de un ritual en el que tu familia fue clave para la creación de los primeros lobisomens. Tu sangre, Luis, es la sangre que les dio vida. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Todo había tomado un giro aterrador. No solo era parte de una línea de descendientes de aquellos que habían pactado con los lobos, sino que mi propia existencia estaba intrínsecamente ligada a su creación. Y ahora, mi destino parecía ineludible. ¿Y ahora qué hago, Elena?, dije con voz quebrada. ¿Cómo luchas contra algo que corre por tus venas? Elena no respondió de inmediato.
En su rostro se reflejaba el mismo miedo que sentía yo, pero al final, sus palabras fueron claras y llenas de resolución. La única manera de detener esto es destruir el origen. Y ese origen, Luis, eres tú. Un frío profundo se apoderó de mi cuerpo. Sabía lo que debía hacer, pero me costaba aceptar que no solo debía luchar contra los lobos. Debía luchar contra lo que había dentro de mí. El silencio que siguió a las palabras de Elena se extendió como una neblina espesa, casi tangible. La idea de destruir el origen, de poner fin a la maldición que no solo había marcado a mi familia, sino que también residía dentro de mí, era una carga insoportable. Sentí como si mi cuerpo entero se viera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Cada músculo, cada fibra de mi ser se tensaba ante lo que sabía que debía hacer. Elena permaneció a mi lado, esperando, como si ya hubiera aceptado que esa era la única salida. Su rostro, normalmente tan sereno, ahora mostraba una profunda angustia. Aunque su mirada estaba llena de compasión, había una comprensión en sus ojos que me aterrorizaba aún más que la idea misma del ritual. ¿Qué sucede, Luis?, preguntó, su voz apenas un susurro, como si temiera que cualquier sonido rompiera la frágil calma que nos rodeaba. No pude contestar de inmediato. Mi mente estaba llena de imágenes difusas, de mi familia, de los días felices antes de que supiera la verdad. Recordaba a mi madre, a mi padre, sus rostros llenos de amor, de protección. Ellos habían luchado por mí. Habían intentado sellar el pacto. Habían muerto para mantenerme a salvo. Y ahora todo eso se desmoronaba bajo el peso de una única verdad. Yo era parte de ese pacto. Parte de lo que había causado la creación de los lobos. Elena, ¿y si esto es lo que soy? Frigant finalmente mi voz quebrada. Y si, al final, no soy más que una extensión de esa maldición, ¿cómo puedo destruir algo que corre por mis venas? Elena dio un paso hacia mí, y por un momento, creí ver algo diferente en su mirada. No era solo preocupación, sino también algo más profundo, algo que no pude identificar. No tienes que hacerlo solo, Luis, pero no puedes huir de lo que eres. El poder que llevas dentro, aunque oscuro, también es la clave para liberar a todos de este ciclo. Mis ojos se posaron en el medallón, que descansaba en mi cuello como un peso mortal. La luz de las antorchas parecía reflejarse en él de manera extraña, como si la joya quisiera recordarme que, en última instancia, no era solo un accesorio, sino un vínculo con lo que había sido creado. Un recordatorio de que, al menos en parte, mi destino ya estaba sellado. ¿Y qué pasaría si fracaso?, pregunté, sintiendo la garganta cerrarse. ¿Y si al tratar de destruir el origen, destruyo todo lo que soy? Elena no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el libro, el Liberum Brarum, que ahora descansaba sobre la mesa, abierto en la página que hablaba del ritual. Allí, las palabras brillaban débilmente, como si esperaran que las descifráramos, como si ofrecieran una solución. No lo sé, Luis, admitió finalmente. Pero sé que no tienes otra opción. Los lobos no te dejarán vivir. Ellos saben lo que eres, y cuanto más tarde, más difícil será detenerlo. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. La idea de enfrentarme a mí mismo, de destruir una parte de mi ser que nunca había conocido, era insoportable. ¿Cómo podía luchar contra mi propia esencia? La verdad era que había vivido toda mi vida sin saber lo que realmente era, y ahora que lo sabía, parecía que la única opción era eliminar todo rastro de esa oscuridad de mi interior. Pero, era posible. Elena suspiró y se acercó un poco más, mirando el medallón con preocupación. Ese medallón no es solo un objeto, Luis. Es la clave para activar el ritual, para destruir lo que ha sido creado. Si lo usas correctamente, podrás revertir la maldición. Pero no será sencillo. La oscuridad dentro de ti peleará con todas sus fuerzas. Me quedé mirando el medallón, temeroso de lo que representaba. El poder que emanaba de él parecía casi palpable, como una presencia a la que no podía escapar, que me observaba en cada resquicio de mi ser. ¿Cómo se hace?, pregunté, mi voz apenas audible. Sabía que no tenía mucho tiempo, pero la incertidumbre me paralizaba. Elena sacó de su cinturón un pequeño fragmento de plata.
Era una flecha, un objeto diminuto pero con una forma familiar. Esto, dijo, mostrándome la flecha, es la llave que puede destruir el origen de todo. Fue forjada por los primeros descendientes de los Montieri, pero solo puede ser usada por uno de tu sangre. La flecha de plata tiene el poder de deshacer lo que fue hecho, de sellar de nuevo el pacto. Pero primero necesitas activar el ritual con el medallón. Es una conexión directa con los lobos. Mi mente estaba al borde del colapso. Un ritual, una flecha, y yo, atrapado en medio de todo. No podía escapar de lo que ya era. No importaba cuánto lo intentara. Algo dentro de mí siempre me arrastraba de vuelta. ¿Dónde tengo que hacerlo?, pregunté, con la esperanza de encontrar alguna respuesta en sus palabras. Elena levantó la mirada hacia mí, sus ojos fijos en los míos. Había una determinación en ella, como si ya hubiera aceptado lo que debía suceder. En la capilla secreta bajo la basílica, respondió, su voz firme. Es allí donde todo comenzó. Es el lugar donde el pacto fue sellado y donde el ritual debe terminar. Mi estómago se revolvió. Esa capilla, ese lugar, estaba en el corazón del Vaticano, un sitio que había sido protegido por siglos, oculto de los ojos del mundo. ¿Cómo podía imaginarme allí, en el centro de todo, con el peso de lo que debía hacer sobre mis hombros? Elena, no sé si puedo, dije, la desesperación apoderándose de mi voz. No sé si tengo la fuerza para destruirme a mí mismo. Elena dio un paso hacia mí, y esta vez su mano encontró la mía. Su toque era firme, seguro, como si estuviera dispuesta a sostenerme a pesar de todo. No estás solo, Luis. No te lo pido solo como una amiga. Te lo pido porque sé que tienes dentro de ti la capacidad para romper el ciclo. No importa lo que encuentres en ese ritual, lo que importa es que tomes la decisión. Tú puedes elegir. Miré sus ojos, buscando algo en ellos, algo que me diera la fuerza que me faltaba. Y por un momento, pensé que quizás, solo quizás, no estaba completamente solo. Respiré profundamente y asentí. Sabía lo que tenía que hacer, aunque mi corazón temblara ante la idea. La oscuridad dentro de mí podía ser poderosa, pero ahora también sabía que no todo estaba perdido. Vamos, dije, mi voz firme por primera vez en horas. Vamos a terminar esto. Elena sonrió ligeramente, y juntos, nos dirigimos hacia lo que podría ser nuestro último paso en esta lucha contra la oscuridad que amenazaba con consumirnos. La noche había caído como un manto pesado sobre el Vaticano, sumiendo las calles y pasillos en una penumbra sin fin. La plaza estaba vacía, como si la misma ciudad hubiera sentido la amenaza que se cernía sobre ella. Las luces de las farolas parpadeaban, emitiendo una luz tenue que apenas lograba disipar la oscuridad. Sin embargo, el silencio que nos envolvía era lo más aterrador. Algo estaba cambiando, y yo podía sentirlo en el aire, un presagio de lo que estaba por venir. Elena y yo caminamos por los pasillos de mármol, cada paso resonando en las paredes de la vieja basílica, como un eco lejano de lo que alguna vez fue un lugar de paz y esperanza. Ahora, todo eso había desaparecido. Todo lo que quedaba era la amenaza de lo que los Montieri habían creado, de lo que yo había sido destinado a destruir. ¿Estás listo?, me preguntó Elena, su voz suave pero tensa. No respondí de inmediato. Mi mente estaba en caos, aún luchando con la idea de lo que debía hacer. ¿Cómo podía destruir algo que era parte de mí? ¿Cómo podía destruir a los lobos cuando, de alguna manera, su poder también me pertenecía? El medallón colgaba pesadamente sobre mi pecho, el metal frío y opresivo, como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Sabía que no había vuelta atrás. Este era el final de un ciclo que se había forjado mucho antes de que naciera, y el único modo de romperlo era enfrentándome a mi destino, aunque eso significara perderme a mí mismo en el proceso. Sí, estoy listo, respondí al fin, aunque mis palabras sonaron vacías. ¿Qué significaba estar listo para algo tan monstruoso? Elena no dijo nada, pero su expresión se suavizó, como si hubiera leído mi mente. Sabía que el miedo era tan real para mí como lo era para ella, pero también sabía que no había tiempo para dudas. Si no actuábamos ahora, los lobos no nos dejarían vivir,
Y yo sabía que los lobos no solo eran una amenaza externa. Había algo mucho más profundo, algo que venía de dentro de mí. Y eso era lo más aterrador. La capilla secreta estaba cerca. Según Elena, estaba oculta bajo la basílica, un lugar al que solo unos pocos elegidos tenían acceso. El camino hacia allí era largo y complicado, pero el silencio lo hacía aún más inquietante. Cada paso parecía llevarme más hacia lo desconocido, hacia el abismo que aguardaba en las profundidades del Vaticano. Lo peor era la sensación de que no estaba solo. Algo me observaba desde las sombras, algo que estaba esperando a que cometiera el más mínimo error. Finalmente, llegamos a una puerta oculta en una de las paredes laterales de la basílica. Era una puerta pequeña, casi insignificante, cubierta por un tapiz antiguo que representaba escenas de la crucifixión. Elena la abrió con facilidad, revelando un pasaje oscuro que descendía hacia las profundidades. El aire allí era frío y húmedo, y el olor a tierra mojada se mezclaba con algo más, un aroma que no podía identificar, pero que me hacía sentir incómodo. «Es aquí», dijo Elena, su voz firme, aunque aún se podía percibir la tensión en su tono. El pasaje era angosto, y a medida que descendíamos, el aire se volvía más pesado. Sentí que mi pecho se oprimía, como si algo estuviera tratando de retenerme. Cada vez que daba un paso, el suelo crujía bajo mis pies, como si el mismo Vaticano estuviera reaccionando ante nuestra presencia. Era como si ese lugar estuviera vivo, esperando. La capilla secreta era más grande de lo que había imaginado. Cuando llegamos al final del pasaje, una inmensa sala se abrió ante nosotros. Las paredes estaban cubiertas de antiguos frescos, muchos de los cuales no pude reconocer debido al paso del tiempo y a la oscuridad. Sin embargo, lo que me sorprendió no fueron las pinturas, sino el altar en el centro de la sala. Era una estructura maciza, hecha de piedra negra, con inscripciones que se extendían a lo largo de sus bordes. La luz de las antorchas apenas alcanzaba a iluminarla, pero podía ver las sombras que danzaban sobre su superficie, como si el altar mismo estuviera impregnado con un poder antiguo y peligroso. «Aquí es donde todo comenzó», dijo Elena, su voz resonando en la capilla vacía. «Este es el lugar donde los Montieri sellaron el pacto. El ritual que debemos completar no solo destruirá a los lobos, sino que también eliminará todo lo que los conecta con tu linaje». Miré el altar con creciente horror. Sabía que lo que estaba por suceder sería la confrontación final, la batalla contra lo que había estado esperando en las sombras. Sin embargo, no podía evitar preguntarme si, al destruir a los lobos, también estaría destruyendo una parte de mí. El medallón brillaba débilmente, como si respondiera a la energía que emanaba del altar. «El ritual», dije, mi voz temblorosa. «¿Cómo se hace?» Elena se acercó al altar, mirando las inscripciones. No parecía haber ningún temor en sus ojos, solo una determinación feroz. Sabía que este era el final, y que no había espacio para el arrepentimiento. Solo quedaba actuar. «Primero, debes colocar el medallón sobre el altar», respondió Elena. «Eso activará el ritual. La flecha de plata debe ser clavada en el centro del altar, como un sacrificio final. Eso sellará todo». Asentí, aunque mi cuerpo se resistía a la idea de realizar tal acción. Cada fibra de mi ser gritaba por no hacerlo, pero sabía que no había otra opción. Si no destruía el origen, los lobos seguirían persiguiéndome, y con ellos, todo el mal que habían desatado. Con las manos temblorosas, saqué el medallón de mi cuello y lo coloqué sobre la piedra fría del altar. Al instante, el libro antiguo comenzó a brillar con una intensidad que me cegó. Las páginas se abrieron solas, como si respondieran al llamado del medallón. De repente, un rugido gutural, bajo y aterrador, resonó en lo profundo de la capilla. Algo estaba despertando, algo que había estado esperando por siglos. «No tenemos mucho tiempo», dijo Elena, mirando el altar con desesperación. Respiré profundamente, sintiendo el peso de la flecha de plata en mi mano. Con una determinación renovada, la levanté. El aire a mi alrededor se volvió denso, como si algo estuviera presionando sobre mi pecho. Sabía que este era el momento. La flecha debía atravesar el altar, y con ello,
sellar el destino de todos los lobos y de lo que yo representaba. El rugido se intensificó, y sentí como algo dentro de mí comenzaba a despertar. No solo los lobos, sino algo mucho más oscuro, algo que no podía controlar. Con un grito interior, lancé la flecha hacia el altar. La flecha brilló con luz plateada, atravesando el aire con una precisión mortal. Y en ese mismo instante, todo cambió. La flecha de plata cortó el aire con una velocidad feroz, su punta brillante reflejando la luz de las antorchas como si estuviera destinada a deshacer la propia esencia del mal. El impacto fue tan violento que el altar tembló bajo mis pies. La piedra crujió, y un rugido gutural, algo primitivo y lleno de ira, llenó la capilla como un eco ancestral. El altar se iluminó por un momento, y luego la luz se extinguió, dejando solo un silencio denso que me envolvió como una capa de plomo. El medallón, colocado sobre la piedra fría, comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Parecía latir con vida propia, como si respondiera al sacrificio de la flecha. La atmósfera se volvió densa, el aire enrarecido, como si una fuerza invisible tratara de retenernos, de evitar que el ritual se completara. «Hazlo ahora», gritó Elena, su voz llena de desesperación. Me giré hacia ella, notando que su rostro estaba pálido, sus ojos fijados en el altar con una mezcla de temor y resolución. Algo había cambiado. El libro, el Liber Umbrarum, había comenzado a brillar por sí mismo, sus páginas girando rápidamente, como si una fuerza invisible estuviera pasándolas. Las inscripciones en las paredes de la capilla comenzaron a temblar, sus contornos cobrando vida, como si los propios recuerdos del pacto estuvieran despertando. Mi respiración se agitó, y un sudor frío recorrió mi frente. Sentí una presión sobre mi pecho, como si el aire fuera más espeso, más denso, y a cada inhalación, el miedo se apoderaba más de mí. Algo me miraba desde la oscuridad, algo que ya no era humano. Sin embargo, sabías que no había vuelta atrás. Miré el medallón, que parecía emanar una luz cegadora. Debía destruirlo antes de que el pacto se fortaleciera aún más. Pero algo en mi interior me decía que esa luz no era solo el poder de la maldición. Era algo más, algo que me estaba llamando, arrastrándome hacia él. Con la mano temblorosa, alcé el medallón hacia el altar. Pero, al hacerlo, una sombra surgió de la oscuridad. No era un lobo. No, esto era peor. La figura que se materializó en el aire no tenía forma definida. Solo una silueta sombría, moviéndose en las sombras con una agilidad sobrenatural. Se acercó con una rapidez aterradora, y un susurro como el viento recorrió mis oídos, trayendo consigo palabras que no podía comprender, pero que, al mismo tiempo, sentía en lo más profundo de mi ser. Un rugido ensordecedor llenó la sala, y de las sombras surgieron otras figuras, más grandes, más formidables. Los lobos, o eso pensaba en un principio, pero sus ojos brillaban con una intensidad inhumana, más profundos y oscuros que la noche misma. Eran más que lobos, ahora lo entendía. Eran los guardianes del pacto, seres que no estaban sujetos a las leyes de la naturaleza, entidades que se habían alimentado del miedo y de la oscuridad durante siglos. Y ellos sabían lo que yo era, sabían que el medallón estaba a punto de ser destruido, y no permitirían que eso sucediera. «No lo hagas», gritó Elena, pero ya era tarde. La figura sombría avanzó con una velocidad impresionante. Su boca se abrió en una mueca distorsionada, y de sus labios brotó un sonido que parecía el suspiro del viento, pero lleno de terror. Era como si el mismo espacio entre nosotros se desmoronara, como si la realidad misma estuviera siendo desgarrada. Me levanté en un impulso instintivo, pero algo me detuvo. Sentí que algo se apoderaba de mi cuerpo, como si manos invisibles me sujetaran. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Mis músculos estaban paralizados, y la oscuridad que se cernía sobre mí comenzaba a aplastarme, a devorarme desde dentro. Elena corrió hacia mí, tratando de alcanzarme, pero las sombras se cernían sobre ella también, y pude ver su figura retorcerse bajo la presión invisible que nos rodeaba. No podía soportarlo. No podía ver cómo se desvanecía ante mis ojos. De repente, una fuerza desconocida me arrancó del suelo.
Algo dentro de mí despertó, un poder que no había conocido, una energía oscura que fluía a través de mis venas, tan antigua y feroz como los propios lobos. Sentí su hambre, su necesidad de destruir, de devorar todo lo que había sido humano en mí. No era solo un instinto, era algo mucho más profundo, algo que había estado esperando. El medallón brilló intensamente, y las sombras se retorcieron, como si la luz estuviera quemándolas. Era como si el poder del medallón, y el sacrificio de la flecha, estuvieran luchando contra el mal ancestral. Las sombras chillaron, su forma distorsionándose, pero no se desvanecieron. Al contrario, se hicieron más fuertes, más densas, como si alimentarse de mi miedo las hubiera hecho más poderosas. Luis, controla lo que eres, gritó Elena, su voz un eco en la oscuridad. Y fue en ese momento cuando lo comprendí. Lo que estaba a punto de destruir no era solo el origen de los lobos. Lo que debía destruir era la oscuridad que había estado creciendo dentro de mí. La misma oscuridad que me había marcado desde que nací, que me había condenado desde el principio. La flecha de plata, el medallón, todo había sido solo un pretexto para que enfrentara mi propia monstruosidad. Un rugido llenó la capilla, y las sombras se agitaron en una danza frenética. De repente, todo lo que me rodeaba se desvaneció. La capilla, los lobos, las sombras, todo desapareció en una explosión de luz cegadora. Y cuando la luz se desvaneció, me encontré solo. No había altar, no había sombras, solo la oscuridad, solo yo. Entonces, algo susurró desde las profundidades de mi ser. ¿Qué has hecho? La oscuridad era profunda, más que cualquier sombra que había conocido antes. No podía ver nada, pero sentía como si el vacío estuviera apretando mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Un frío helado recorría mi cuerpo, y un silencio absoluto, insoportable, envolvía cada rincón de lo que quedaba de mi ser. No sabía si había perdido la conciencia, si todo había sido solo una alucinación, o si realmente había sido consumido por el abismo al que me había entregado al activar el ritual. Pero entonces, un destello de luz quebró la oscuridad. Fue fugaz, casi imperceptible, como una chispa en la penumbra. Sin embargo, en ese instante, sentí que algo dentro de mí se movía, algo que había estado latente, esperando. ¿Qué has hecho? La voz no era la de Elena. Era más profunda, más oscura, y resonaba en mi mente como un eco lejano. No era una voz humana, sino algo que pertenecía a las entrañas mismas del mundo, algo que había estado allí desde el principio de los tiempos. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando. No estaba seguro de si realmente había hablado o si esa pregunta había salido de mi mente. No hubo respuesta, solo el silencio, seguido de una risa baja, como un susurro que se arrastra en la oscuridad. El aire se volvió aún más denso, como si el tiempo se hubiera detenido. De repente, una figura apareció ante mí, tan repentina como el destello de luz que había visto antes. No era humana, ni tampoco un lobo. Su forma era cambiante, como si su cuerpo estuviera compuesto por sombras vivas, ondulantes. No tenía rostro, solo una especie de sombra difusa que flotaba en el aire, pero podía sentir su presencia con una intensidad que me helaba la sangre. Has desatado algo más grande de lo que imaginas, Luis, dijo la figura, su voz llena de desdén. No necesitaba ver su rostro para saber que me observaba con una intensidad que era tanto cautivadora como aterradora. Creíste que destruir el medallón y la flecha terminaría con los lobos. Pero ese fue solo un pequeño eslabón en la cadena que te une a nosotros. Sentí un retortijón en mi estómago. No podía procesar lo que acababa de oír. Todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado hasta ese momento, parecían haber sido en vano. Había creído que al destruir el altar y el medallón estaba liberándome, que la oscuridad se disiparía. Pero ahora me enfrentaba a una verdad mucho más aterradora. ¿A qué te refieres? Mi voz salió quebrada, más por desesperación que por fuerza. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, un torrente de imágenes comenzó a invadir mi mente. No podía controlarlas. Eran recuerdos ajenos, distorsionados,
pero cada uno de ellos contenía fragmentos de la verdad que había estado ocultando. Vi a los Montieri, siglos atrás, realizando oscuros rituales en las catacumbas del Vaticano. Vi sus rostros, personas que habían sido sacerdotes, monjes y guardianes de secretos impíos, reunidos en una ceremonia macabra. Vi la creación del pacto que unió a los lobos con la iglesia, un vínculo de sangre, poder y oscuridad. Y entre esas imágenes, vi mi rostro, aunque no lo reconocí al principio. Vi mi nacimiento, el instante en que fui traído al mundo, no como un hijo común, sino como un sacrificio, como un vínculo entre dos mundos. Vi como mi madre, una mujer que había sido elegida, me entregó a la oscuridad con la esperanza de que algún día yo también cumpliría con mi destino. Vi cómo me criaron bajo la tutela de los Montieri, cómo me entrenaron para ser el último eslabón de una cadena infinita de horror. Y entonces entendí. No, susurré. El horror se apoderaba de mí. Mi piel se erizó, y una oleada de náuseas me invadió. La figura se acercó, y sentí como si la sombra que la rodeaba comenzara a engullirme. No podía huir, no podía escapar. Estaba atrapado, y la verdad había sido revelada. Sí, dijo la figura, confirmando mis peores temores. Tú no eres un simple humano, Luis. Eres la última pieza del rompecabezas, el sacrificio final que los Montieri planeaban para sellar su dominio sobre la humanidad. El pacto nunca ha sido sobre destruir a los lobos. Siempre ha sido sobre el control absoluto. Y tú, como su último descendiente, siempre fuiste el objetivo. El peso de sus palabras me aplastó. Mi cuerpo parecía desmoronarse. Mi alma se retorcía bajo el yugo de la revelación. Todo lo que había hecho hasta ahora había sido una farsa. Un intento de escapar de un destino que estaba sellado desde el principio. La flecha de plata, el medallón, el ritual. Nada de eso importaba. Mi existencia había sido diseñada para cumplir con un propósito mucho más oscuro. ¿Por qué?, pregunté, apenas capaz de formar palabras. ¿Por qué me has dejado vivir todo este tiempo? La figura sonrió, aunque no tenía rostro. Era una sonrisa fría, desprovista de cualquier emoción humana. Porque tú eras el último vínculo que quedaba por activar. Si hubiera sido destruido, todo habría terminado. Pero ahora que lo sabes, ya no hay marcha atrás. El aire a mi alrededor comenzó a vibrar, como si al mismo tiempo estuviera distorsionándose. Las sombras que se arrastraban sobre mí comenzaron a moverse de una manera errática, como si estuvieran siendo liberadas de su prisión. Podía sentir que algo dentro de mí cambiaba, como si mi propia esencia estuviera siendo absorbida por esas sombras, por esa oscuridad que me rodeaba. ¿Qué se supone que debo hacer? Mi voz se convirtió en un susurro desesperado, perdido en la vastedad del abismo. La figura no respondió de inmediato, pero pude sentir que su poder me envolvía. Era como si cada fibra de mi ser estuviera siendo despojada de su humanidad. Algo estaba cambiando en mí, y no podía controlarlo. El medallón, el altar, todo estaba conectado a esta transformación. La figura se desvaneció, y todo lo que quedó fue un susurro, una última palabra que se deslizaba en la oscuridad. Tú ya eres uno de nosotros. Y en ese momento, supe que todo lo que había vivido hasta ahora había sido una ilusión. Mi destino ya estaba sellado. Sentí la oscuridad invadiéndome, deslizándose por cada rincón de mi mente, despojando mis pensamientos de todo lo que había sido humano en mí. La realidad se distorsionaba como un espejismo, y el frío, ese frío helado que había estado acompañándome, ahora no era solo una sensación externa, sino algo que corría por mis venas, cambiando mi cuerpo, mi esencia. Mi respiración era errática, y cada inhalación se sentía como si me estuviera ahogando. Pero, de alguna manera, no quería dejar de respirar. Mis manos temblaban, y las palmas de mis manos se sentían calientes, demasiado calientes, como si algo dentro de mí estuviera comenzando a arder. Las sombras que me rodeaban no se desvanecían, sino que se intensificaban, abrazándome con una fuerza casi maternal. Y en lo más profundo de mi ser, sentí algo despertando, algo que había permanecido dormido, esperando el momento adecuado para salir.
No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la figura sombría había desaparecido. El tiempo se había vuelto irrelevante. Lo único que podía sentir era el cambio, el proceso de transformación que no podía detener. No había vuelta atrás. Mi cuerpo comenzó a sufrir una serie de cambios que me hicieron caer de rodillas. La piel se me tensó, y un dolor agudo atravesó mis huesos, como si estuvieran reajustándose, alargándose, adaptándose a algo mucho más primitivo. Mis uñas se alargaron, y pude sentir como si mis músculos se tensaran, estirándose, como si mi cuerpo estuviera siendo remodelado desde el interior. El dolor era insoportable, pero algo más grande que el sufrimiento me mantenía en pie. El rugido de mi corazón resonaba en mis oídos, y el aire que respiraba parecía ser el único sonido que podía escuchar. De repente, mi visión cambió. El mundo a mi alrededor dejó de ser borroso, y todo se volvió más nítido, más agudo. Pude ver cada grieta en las paredes de la capilla, cada sombra que se deslizaba en el suelo. Pude oír los latidos de mi propio corazón, pero también los de las criaturas cercanas, esos seres que habían estado acechando en las sombras, esperando el momento para salir. Me levanté con dificultad, mirando mis manos, que ya no eran las de un hombre. Estaban más grandes, cubiertas de una piel más gruesa, rugosa, como la de un animal salvaje. Mis dedos se alargaban, y algo dentro de mí sintió una necesidad primordial de liberar esa fuerza recién adquirida. Quería correr, quería cazar. El eco de los lobos que había escuchado antes ahora resonaba con mayor intensidad. No eran meras criaturas, no. Eran lo que yo me estaba convirtiendo. Eran mi verdadera naturaleza, lo que había estado dormido durante tanto tiempo. El vínculo que los unía a mí, al pacto, se había sellado con mi propia transformación. Yo era uno de ellos ahora, y sin embargo, no podía aceptar esto. No podía rendirme tan fácilmente. No podía ser uno de ellos. No podía dejar que el monstruo que habitaba dentro de mí tomara el control. Pero cuanto más luchaba contra ello, más fuerte se volvía la necesidad de dejarme llevar, de ceder a esa naturaleza que se había despertado con tal violencia. De repente, un dolor intenso atravesó mi pecho, y caí de rodillas, respirando pesadamente. Era como si algo estuviera destrozándome por dentro. La transformación no era solo física, estaba cambiando mentalmente. Mis pensamientos se desvanecían en una niebla, reemplazados por un instinto salvaje, puro, que me impulsaba a seguir adelante, a dejar de lado cualquier atisbo de humanidad. Pero algo en mi interior, una pequeña chispa de lo que había sido, se resistió. Luché contra ello. Traté de aferrarme a lo que había sido, a mi racionalidad, a mi humanidad. Pero la oscuridad era poderosa, demasiado poderosa. Entonces, algo extraño ocurrió. Sentí una presencia, algo familiar, algo que me miraba desde las sombras. No era una figura corpórea, no era otra entidad como la que había encontrado antes. Era algo que estaba dentro de mí, algo que había sido parte de mi existencia desde el principio. Era como un eco en mi mente, un susurro en mi conciencia. La figura del Liber Umbrarum, el antiguo libro que había tenido en mis manos en los momentos más oscuros de mi viaje, apareció en mi mente. Las palabras escritas en sus páginas parecían danzar, tomando vida propia, revelando la historia detrás de la creación de los lobos, de los pactos, de los Montieri. Todo había sido parte de un ciclo que no podía romperse, uno que me había ligado a ellos desde el principio. Yo no era solo el último eslabón del pacto. Yo era la clave, la parte final del plan que había sido trazado siglos atrás. Y fue en ese momento cuando entendí. No podía escapar. No quería escapar. No porque me sintiera forzado, sino porque lo deseaba. La oscuridad que me había tomado, que me había transformado, ya no me parecía tan aterradora. Era parte de mí. Ya no luchaba contra ella. Me había rendido. Y en esa rendición, me encontré libre. Los latidos de mi corazón se hicieron más fuertes, más rápidos. Podía sentir el poder fluyendo a través de mí, como un torrente que ya no podía detener. Mi visión se nubló, pero solo por un momento. Cuando volvió a enfocarse, vi a los otros lobos, ahora más cerca, acechando desde las sombras,
esperando mi reacción. Ellos sabían que el proceso estaba completo. Sabían que ya no era el humano que había llegado al Vaticano, el historiador curioso que había buscado respuestas en un mundo más allá de lo conocido. Ahora, ya no tenía dudas de lo que era. Era uno de ellos. Y ellos, en su silencio, me reconocían. Un rugido emergió de mi garganta, bajo y gutural, un sonido que no había hecho nunca antes. La bestia que había estado latente en mi interior salió, liberada por completo. Y con ese rugido, supe lo que debía hacer. Era el momento de reclamar mi lugar en el mundo que los Montieri habían creado. Y en ese instante, entendí que ya no era un prisionero. Ya no era el historiador que había buscado respuestas. Ahora, yo era parte del misterio. Yo era parte de la oscuridad. Y nada podría detenerme. El rugido que había surgido de mi garganta resonó en los rincones más lejanos de las catacumbas del Vaticano, como un eco que se reflejaba entre las paredes de piedra. Algo dentro de mí, algo oscuro y primitivo, se despertó por completo, y ya no había vuelta atrás. Miré a mi alrededor, y pude ver las sombras moverse, como si esperaran mi comando. Los lobos que estaban dispersos en la penumbra no eran solo criaturas. Eran parte de la misma red, una red en la que ahora me encontraba atrapado. Y mientras los observaba, vi en sus ojos algo que me reconocía. Ya no era un extraño. Ya no era un humano que deseaba escapar. Era uno de ellos. Me levanté con rapidez, sintiendo el peso de mi nueva forma. Mis piernas, antes humanas, ahora se alargaban y se fortalecían, los músculos tensándose y adaptándose a la perfección. La carne que cubría mis huesos parecía más dura, más resistente. Mis garras, ahora largas y afiladas, arañaban el suelo de piedra, haciendo eco de mi furia. Mi vista, más aguda que nunca, captaba cada movimiento en la oscuridad. Podía oler el aire con una precisión sobrehumana. Cada fragancia, cada humedad, el aroma a sangre se filtraba en mis sentidos, y su llamada era inconfundible. Con un gruñido bajo, me adelanté hacia las sombras, hacia la figura que se perfilaba al fondo de la sala. Allí estaba Elena, la mujer a la que había creído salvar, la que había sido mi amiga, mi amor, la que me había acompañado en este oscuro viaje. Pero ahora, al mirarla, ya no la veía como una humana. Su rostro, antes suave y cálido, ahora mostraba un brillo salvaje en sus ojos. Ella también había sido parte de todo esto, no una víctima, sino una aliada, una pieza en el mismo tablero de ajedrez que yo. Luis, dijo ella, su voz suave pero firme. No había miedo en ella, solo aceptación, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera lo más natural del mundo. Me acerqué lentamente, mis garras arañando las piedras, mi mente llena de pensamientos confusos, pero al mismo tiempo, llena de un deseo primitivo. Ya no importaba la historia, ya no importaban las preguntas. Lo único que quedaba era el hambre, la necesidad de saciar lo que se había desatado en mi interior. La bestia, la oscuridad, ya no era un monstruo fuera de mí. Ahora era mi naturaleza. Elena no retrocedió. De hecho, dio un paso hacia mí, su cuerpo como una extensión del mismo poder oscuro que ahora fluía a través de mí. «Lo sabías, ¿verdad?», preguntó, su voz ahora cargada de una melancolía que me pareció ajena. «Lo sabías desde el principio. El destino de los Montieri, la conexión con los lobos, todo estaba en tu sangre. El medallón, la flecha, las catacumbas, todo fue parte del plan. Todo era necesario». Sus palabras fueron como cuchillos, cortando la última capa de humanidad que quedaba en mi alma. El plan siempre había sido parte de él, incluso antes de que yo naciera. Nunca había tenido la opción de elegir. Todo lo que había vivido, todas mis decisiones, incluso mi resistencia, no habían sido más que una ilusión. No, musité, pero la negación sonaba vacía, como si ya no creyera en nada. Elena sonrió, y su rostro, ahora casi inhumano, se iluminó con una luz fría, como si ella misma fuera una criatura nacida de la oscuridad. Su cuerpo comenzó a transformarse lentamente. Su piel se cubrió de pelaje grueso y oscuro. Sus dientes se alargaron, y sus ojos se volvieron completamente dorados,
brillando con un hambre feroz. Es tarde para arrepentirse, Luis, dijo con una voz que ya no sonaba humana, sino más parecida al rugido de una bestia. Lo que ha comenzado no tiene fin. Somos los guardianes, los dueños del secreto más oscuro de la iglesia. Y ahora, tú eres uno de nosotros. Mi mente se rebeló por un momento, un último suspiro de resistencia. Pero la bestia dentro de mí ya no quería escuchar. Algo dentro de mí rugió, exigiendo libertad, exigiendo la satisfacción de un deseo que ya no podía controlar. Ya no era un hombre. No lo había sido desde el momento en que había tocado el medallón y desencadenado el ritual. Ahora, era uno de los Montieri, uno de los lobos. Me lancé hacia Elena, y mi cuerpo se movió con una rapidez y una ferocidad que me sorprendieron. Mis garras se hundieron en su carne, desgarrando su cuerpo como si fuera papel. Pero no sentí el remordimiento, ni el horror. Solo sentí una satisfacción salvaje, una necesidad de consumir, de acabar con lo que estaba frente a mí. Elena cayó al suelo, su figura retorciéndose. Pero no estaba muerta. No podía morir, no aún. Ella era como yo, pero algo en su expresión cambió. En sus ojos, vi una chispa de desesperación, una fracción de humanidad que aún se aferraba, aunque estuviera atrapada bajo el mismo manto de oscuridad. ¿Por qué lo haces?, preguntó, su voz entrecortada, aunque la fuerza de su ser seguía inquebrantable. No supe qué responder. Ya no había respuestas para mí. Ya no había preguntas. Cuando me separé de ella, sentí como el poder fluía a través de mí. Como todo lo que había conocido, todo lo que había sido, ya no importaba. El ciclo estaba completo. Los Montieri, los lobos, la iglesia, todo estaba entrelazado en un círculo interminable. Y yo era ahora la pieza central de ese círculo. Lo que había sido un hombre, ahora era un monstruo. Un monstruo que había dejado atrás toda duda. Un monstruo que ya no temía la oscuridad, sino que se había convertido en ella. Miré hacia el altar, hacia el símbolo del poder que había sellado mi destino. Allí, la flecha de plata y el medallón se encontraban rotos, destruidos, pero su poder seguía vivo en mí, latente, esperando el momento adecuado. Sabía que había algo más, algo aún más grande que lo que podía ver. Y en ese momento, comprendí que este no era el final. Era solo el comienzo de una nueva era. Una era donde la humanidad ya no tendría voz. Porque ahora, los lobos gobernaban.